Que nosotros en el Canal de Panamá ya lo hemos hecho varias veces, con la ayuda también de Carlos Camarena, que no se puede estar ahí, también nos apoya bastante a hacer este encuentro, que no es solamente lo que nosotros como parte de la estructura del Canal de Panamá podemos ofrecerles a ustedes en conocimientos, sino también esa retroalimentación que nosotros debemos recibir también de afuera, para entender también el ambiente de comunicación y entender las inquietudes potabilizadoras y ampliación de las potabilizadoras existentes que extraen agua del lago Gatún. Entonces nosotros nos preguntamos, sí, tenemos ahí una reserva importante, pero ¿hasta cuándo va a llegar realmente la capacidad de poder seguir supliendo a una población y de poder seguir creciendo? Porque en la medida que usted le ponga un número al crecimiento, en esa medida usted necesita agua. Usted quiere crecer 2%, ese 2% de crecimiento del ritmo de la economía implica crecimiento de las industrias, crecimiento de la agroindustria, crecimiento de las poblaciones que ejercen presión sobre la cuenca. Todo ese crecimiento tiene un componente vitalísimo que se llama agua. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Si ya hemos llegado a un punto muy importante, ya casi demandante, que quieran. Pero yo siempre he dicho que el periodista tiene que ser, y que las audiencias en algún momento van a tener que tomarse la tarea que tomamos como cuando tenemos un médico de cabecera, ¿verdad? Tú tienes un médico de cabecera, tú confías en ese médico, porque tú sabes que él pasó por un proceso de capacitación, tú sabes que ese médico pasó por un proceso de formación ética que le da esos valores y ese conocimiento para que tú te sientas en la confianza de ponerse en sus manos. Así mismo vamos a tener que ser los periodistas. Los periodistas tenemos que ser periodistas de cabecera para mucha gente, pero esa condición de periodista de cabecera nos da el conocimiento y nos da el intercambio. Y esta herramienta que nosotros estamos ejercitando en este momento de intercambio con los expertos que ustedes van a tener la oportunidad de trabajar con ellos, nos va a acercar a esa posición y nos va a actualizar un poco más. Les doy la bienvenida realmente de una manera muy calurosa, no solamente para este momento, sino también para que se sientan en la confianza aquellos. Aquí hay muchas caras conocidas, gente que siempre vemos por aquí, que siempre nos llaman, que saben cómo localizarnos de una manera fácil y expedita. Hay otros que no, pero me parecen caras nuevas. Pero para todos realmente que tengan la confianza de que hay un equipo también de comunicaciones acá que estamos en la obligación de hacer más fácil y expedito el contacto entre el Canal de Panamá y la población. Realmente son muchos los retos que tenemos, no solamente desde el punto de vista ambiental, también desde el punto de vista institucional. El Canal de Panamá como institución, una institución que está fundamentada en un precepto constitucional y en una ley orgánica que le da todas esas herramientas que han permitido que el canal sea exitoso. El canal es exitoso no solamente por la gente que está trabajando en el canal, sino porque hubo una visión nacional que permitió generar un fundamento constitucional y legal. Para este tema nos pidieron que habláramos sobre las certificaciones verdes y bonos de carbono, pero quizás vamos a iniciar con un pequeño video de lo que son 3 minutos aproximados, para que veamos y entendamos un poco de dónde viene esa parte ambiental. El programa de incentivos económicos ambientales, que agrupa a más de 1.000 productores de 112 comunidades localizadas en la cuenca hidrográfica del canal,
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los moradores, al tiempo que busca conservar el valioso recurso hídrico de la cuenca del Canal de Panamá. Quizá a muchas personas le cuentan lo que están haciendo acá los técnicos, pero no han visto el consultorio o lo que de verdad se está haciendo acá. O sea, lo que se está haciendo para cuidar el recurso hídrico del agua. Una cosa es ver desde la ciudad y otra cosa es palpar lo que se está viendo hoy aquí, el trabajo que hace el campesino, el productor, en todas las ramas, puede ser café, ganadería, en todos los aspectos. Y la importancia es eso de que ustedes vengan a ver cómo se está trabajando a través de un consejo consultivo de las áreas de la cuenca del río Sirí y del río Trinidad. Bien podemos decir que estamos hacia un aspecto desde el punto de vista de reducción de carbono, pero no estamos preocupados, no estaríamos preocupados por lo que pasa en nuestra cuenca, que es donde los mayores reservorios de este tipo de carbono. Entonces este tema es un punto de vista de temas que estamos viendo desde el punto de vista ambiental. Pero hoy quizás parte del enfoque que estamos en esta presentación es poder que vean quizás de antemano los nuevos proyectos que estamos realizando desde el punto de vista de una estrategia baja en carbono, para que cuando reciban los comunicados de prensa y reciban esta información, sepan por lo menos que participaron durante este evento y ya tienen esa data o esa información, para la redundancia, que en efecto van a tener un resultado efectivo. Y por eso que hemos puesto este título de carbono neutral, el nuevo reto. Básicamente, cuando hablamos de estos conceptos de emisiones y de bonos de carbono y carbono neutral, a veces nos asustamos y decimos, wow, ¿qué significa esto? Y existen dos diferencias básicas teóricas que significan. Carbono neutral, que es cómo tú haces y neutralizas, digamos, en cierto aspecto, tus emisiones con programas de conservación de bosques o mediante la compra de bonos de carbono. Y la descarbonización, que significa que no vas a emitir carbono, que eso es un paso muy largo que se está viendo en diferentes esferas a nivel internacional. Pero ¿por qué lo aclaro? Porque cuando hablamos de este concepto, muchas veces todos nos asustamos y decimos, es que ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar toda la producción y vamos a hacer cero carbono. No, es un proceso y una fase que vamos a explicarle posteriormente. Pero para llegar a ese tema, tenemos que tener ciertos parámetros o ciertos puntos que nos van a ayudar como pilares fundamentales dentro de esta estrategia integral. Así como la mejora continua y los procesos de innovación son constantes en estos temas. Lo que hablábamos hace 6 meses o quizás en el último foro que estamos hoy se mantiene, pero hemos tenido que irnos adaptando a los nuevos cambios a nivel internacional para implementar las mejoras prácticas y siempre teniendo una fase de investigación y desarrollo. Es más, podemos ver el ejemplo de la última embarcación que pasó, que era el OCCL France, y después vino el Teodoro Roosevelt, que justamente la próxima semana viene el Sister Vessel, que también es del mismo tamaño, 14.000 y algo de teus, que en efecto es un barco que tenía muchas condiciones ambientales y recibió su reconocimiento. Pero eso es un tema que ha ido de un año, y hemos un año en este proceso para poder integrar esta parte dentro de las operaciones que está dentro de nuestros objetivos con los clientes. Entonces, todas estas partes que van a escuchar a posterior durante este próximo año fiscal, a partir de octubre, son temas relativamente nuevos, son temas que hemos estado trabajando aproximadamente todo este año fiscal 17, con estudios, con análisis expertos y con realimentación internacional, que es la que está fundamentada con datos e investigación durante todo un año. Y básicamente se basa en mantener o mejorar inicialmente lo que es nuestro propio consumo. Nosotros, en efecto, en la cuenca hidrográfica del canal estamos haciendo un trabajo muy fuerte, porque es una necesidad imperiosa mantener nuestra calidad ambiental por el recurso hídrico.
Adicionalmente, ¿cómo puedo hablar de una cuenca que es ambientalmente eficiente si tu propia operación no la mides? Y esta es una de las primeras fases de nuestra hoja de ruta hacia la mayor eficiencia ambiental. Es mejorar nuestros procesos de medición de nuestro propio carbono y nuestras propias emisiones como la autoridad del canal, para poder entonces identificar nuestras medidas de reducción de emisiones y nuestras medidas a positivo, en donde estamos desarrollando energía fotovoltaica, energía limpia. Así también la mejora continua de nuestros equipos que utilizamos en nuestra operación. Si vemos estos dos aspectos, esto impacta directamente de un costo inicial, pero a futuro y el impacto ambiental es mayor. Y uno de los temas que nos estamos alineando desde la perspectiva general es poder tener claro todos los compromisos internacionales que se vienen derivando. Como por ejemplo, y para que lo vayamos viendo, vamos a escuchar este concepto más, es que ya los bancos internacionales dentro de sus flujos para tirar sus DIRIBAN, que son básicamente los números de los proyectos, están incluyendo los valores intangibles que antes no se incluían, que es el tema, como vieron en el video, que tenemos actividades que han ido generando y mejorando la calidad de vida de las personas dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, pero también yendo o migrando hacia esas nuevas posiciones que hoy conocemos a nivel mundial como el ecoturismo, medidas de turismo ambiental que muchas personas están interesadas en este tema. Asimismo, como el desarrollo integral de lo que conocemos como los proyectos de vigilancia y apoyo en la titulación de tierras y los programas de educación ambiental. Es uno de los temas que seguimos apostando, estamos reforzando esa educación ambiental porque es necesario que las personas entiendan dónde y cuál es su participación dentro de esa cuenca hidrográfica. Y por supuesto, la parte de los bonos de carbono, que son los programas de conservación que tenemos en la cuenca, donde ya están certificados más de 2.500 hectáreas aproximadamente. Esto significa básicamente que tenemos una fuente de emisión, que generalmente es lo que medimos, que fueron las primeras diapositivas que les presenté, que son todas nuestras actividades, todas, porque aquí se miden todas las actividades, desde el papel que se consume, los vehículos que se consumen, los viajes de negocio que se hacen, la generación eléctrica, los remolcadores, etcétera, etcétera. Todo se mide con un programa y un plan diseñado hacia una estrategia de reducción, programas que vimos en el video como la parte de remoción o lo que se conoce como conservación de los bosques en una vía hacia la neutralidad. Indígena, yo represento a la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá y este es un tema que siempre han estado tocando, lo que representa el cuidado de su bosque, el cuidado de sus áreas verdes versus la situación que en estos momentos enfrentan de tala y de deforestación, quizás por sectores que ellos consideran que no son necesariamente del área o autóctonos. Y quisiera saber si ustedes tienen contemplado esa estrategia en el marco de la participación de los sectores indígenas en distintos sectores. Segmentadas, y esto es lo más importante, nosotros trabajamos de una manera integral dentro de todas las áreas específicas, las segmentamos desde la perspectiva para un manejo más eficiente desde el punto de vista por zonas. Aquí están nuestros compañeros de manejo de cuenca, que estamos divididos en dos áreas, la área específicamente de educación ambiental y la área de conservación. Pero al final es un tema integral. Yo lo vería, si me pregunta del punto de vista general, que es un trabajo que debemos hacer todo en conjunto. No, el tema de carbono, como lo vemos nosotros, los planes de conservación, es un plan de toda la cuenca. No entramos si es colonos o indígenas o originarios, etcétera, dependiendo del concepto, sino más bien un tema integral. Este paquete es un paquete de todo. Hacen en la prensa panameña, en la prensa nacional, y qué tipo de énfasis se hace, cómo se hace y qué características tiene esa información que aparece en los medios impresos panameños. En primer lugar,
Me complace haber escuchado las ideas que se han planteado en la exposición anterior y en las palabras del vicepresidente de Ambiente de la Autoridad del Canal de Panamá al referirse o al plantear la importancia que tiene el tema ambiental para el desarrollo de la actividad de la Autoridad del Canal de Panamá. Y esto es importante porque cuando uno habla de ambiente, uno no habla de flores, ni de plantas, ni de animales, ni de vegetación, ni de árboles, sino lo que estamos hablando es sobre la relación de los grupos humanos con su entorno natural. Ambiente es eso. Ambiente no es flores, no es animales, no es arena, no es agua, no es río, no es mar, sino fundamentalmente un proceso que se establece y que vincula los grupos humanos con el recurso natural. Y cuando la ACP plantea que dentro de su gestión tiene un programa de relación con el ambiente, que hoy se plantea la discusión de hasta qué punto el desarrollo humano afecta los recursos naturales y por tanto la vinculación del hombre con esos recursos naturales. Lo que se ha planteado hace un momento en la ACP, del programa de trabajo de la ACP, es exactamente eso. El desarrollo de la ACP ha tenido que tomar en cuenta su relación con el ambiente porque puede que ese mismo desarrollo afecte la situación de los recursos naturales. Eso que en la ACP es un programa de trabajo, en el resto de la sociedad parece que no está claramente definido. Y esa falta de una definición, de un concepto y de una conciencia nos trae como consecuencia que cada vez más los problemas ambientales están afectando la situación y la propia evolución de los grupos humanos. El cambio climático no es más que un reflejo de eso. Un deterioro de las condiciones climáticas que está hace varios años, hace varias décadas, está impactando la propia vida de los grupos humanos. Ustedes todos son muy jóvenes. La ciudad de Panamá era una ciudad fresca en los años 50. Fresca, tan fresca que en la noche la gente salía con un cierto abrigo. Y ustedes dirán, absurdo que en la ciudad de Panamá hoy la gente tenga que salir en la noche a la Avenida Central o a la Vía España con un abrigo. Pero en la década de los años 50, el clima de la ciudad de Panamá era mucho más fresco o un poco más fresco que el clima que nosotros tenemos ahora. Bien, en el contexto del problema que vamos a plantear, nosotros hemos tomado el concepto, la idea de ambiente como esto y hemos establecido la importancia que tiene el ambiente en nuestra vida cotidiana. Probablemente a alguna gente no es importante cuando consumen algo echar la basura por cualquier lado. Yo he vivido mucho tiempo en el barrio de Betania, por ejemplo. En el barrio de Betania nacen varios ríos. Y esos ríos se han convertido en el basurero de las casas de Betania. Y esos ríos que la gente de pronto no tiene la más mínima conciencia de que son ríos, cuando pasan por entre el medio de las casas en Betania, por ejemplo, el río Matanillo nace arriba en Betania, allá en ese río que desemboca ahí al lado de Paitilla, ese río nace en Betania. Hay un río que se llama Curundu, que pasa precisamente por aquí cerca y desemboca en el Canal de Panamá. Ese río nace ahí al lado del Corredor Norte. Bien, el deterioro de la condición de esos recursos naturales está afectando nuestra vida. Y eso quiere decir que los temas ambientales tienen una importancia
de una importancia altísima en nuestra vida cotidiana. ¿A dónde queremos llegar? Lo que nosotros hemos querido establecer es cómo los periodistas atienden este problema del ambiente en el contexto de la vida de los ciudadanos de nuestro país, por ejemplo. Y la profesora Vázquez y yo hemos hecho una investigación sobre eso precisamente. ¿Por qué? Porque resulta, y tal como lo han mencionado aquí, tanto el vicepresidente de Comunicación como el primer expositor, la comunicación tiene una importancia en el desenvolvimiento de las relaciones de los grupos humanos, porque precisamente el papel de la comunicación es poner en el contexto lo que está sucediendo en la realidad, construir un discurso en función de esa realidad con el propósito que la comunidad pueda evolucionar en su forma de relación, en su forma de vínculo y en su intercambio de mensajes. De allí la importancia de la comunicación. Si el tema ambiental es importante para la sociedad, la comunicación debe darle esa importancia y vehicular esa importancia hacia la mentalidad y la conciencia de los ciudadanos. Por esa razón, nosotros consideramos que el periodismo ejerce una importante tarea en esa forma de la adquisición de conciencia del público sobre el impacto que el ambiente tiene. Hemos hecho una investigación sobre eso. ¿De qué manera el tema ambiental está inserto en la agenda de los medios de comunicación? De esa manera vamos a saber también cómo la población está enterada sobre los problemas ambientales o sobre la realidad ambiental. ¿Qué hicimos para eso? Nos planteamos unos objetivos: caracterizar en diferentes formas la información que la información que aparece en los medios de comunicación. Identificar durante un año en los 7 periódicos nacionales cuál es la información que sale, cómo sale y qué alcances tiene. Luego, establecer una serie de variables para ir midiendo en ciertos aspectos cómo va avanzando esa información. Analizar de igual manera cuáles son los géneros. 3 géneros específicos: información, artículos y editoriales, cómo trabajan con este tema de ambiente. Se escogió una muestra, los 7 diarios, los 365 días de 2015, con la finalidad de hacer esta medición. Se aplicó un análisis de contenido, una metodología de análisis que se llama análisis de contenido, y se vio aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos de esa situación, con la finalidad de ir midiendo e ir viendo qué es lo que salía. Bien, lo primero, vean ustedes qué importancia le dan los periódicos panameños al tema ambiental. En un año, en 12 meses de que hicimos la medición, encontramos que los 7 periódicos publicaron 55.453 noticias. Noticias ambientales, 1.592. 1.592 noticias ambientales contra 55.000 noticias en general. ¿Eso a qué corresponde? Vamos a ver hay unos porcentajes ahí. Eso corresponde a que los periódicos panameños publican un 2.9% de noticias ambientales en función del total de las noticias. Artículos, un total de 9.007 artículos, de los cuales
343 son artículos que tocan el tema ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que un 3.8% de los artículos que salen en los periódicos panameños son ambientales, al menos en esta muestra. Editoriales. Se publicaron 1.641 editoriales durante 2015 y de esa cantidad, 43 tocaban el tema ambiental. Los periodistas y los medios de comunicación realmente somos naturalistas. Nosotros vemos retratos de concretos en la realidad y así lo proyectamos y decimos, este es el panameño. Si el panameño lo vemos tomando trago, lo vemos haciendo este tipo de tomando mango bajito y vemos todo este tipo de actividades, de actitudes entre los panameños, decimos, así es el panameño. Señores, esos son vicios humanos. El problema es que nosotros los periodistas y a los medios de comunicación social, cuando se estaban formando, principalmente los medios audiovisuales, hacia finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, le llegó la escuela romántica. La escuela romántica fue la escuela más grande que ha tenido Occidente. Una escuela que exaltó valores, virtudes y éxito humano. Pero cuando nos llega a nosotros, hacia finales del siglo XIX, ya una escuela romántica poco seria, que tenía que hablar muy poco sobre los valores, sobre las virtudes y el éxito humano. Observen cómo los medios de comunicación social comienzan a surgir prácticamente en torno de las guerras y de los conflictos sociales, exaltando todos los vicios. Por eso que nosotros en las primeras planas colocamos noticias más que todo dirigidas a captar la atención de nuestros lectores. Y esto se aplica también a través de una ley poco entendida, pero que se aplica porque es ley, que se llama la ley de oferta y demanda. Si tú venías, como dice Bauman, el sociólogo polaco, que los pueblos de Occidente venían de las profundidades de la ignorancia y la superstición, y tú comienzas a establecer ofertas, ellos no van a saber más nada que lo que le estás ofreciendo. Entonces, ¿qué ven ellos? Ellos demandan sobre lo que tú le estás ofertando. Pero si La variable ambiental, y quiero hablar de esto de variable porque de pronto hablamos de términos que no explicamos bien qué quieren decir, no parece no parece tener la presencia que debería de tener en los medios de comunicación por la importancia que reviste. Y tal vez no tiene esa presencia porque tal vez el concepto ambiente tampoco está muy bien entendido. Me toca pues ver también, escuchar el profesor que habló antes que mí, y él decía de la debilidad también que existe en el currículum de la Universidad de Panamá en términos de la formación que ustedes están recibiendo respecto a un problema tan complejo y tan importante. Y eso pues se lleva el mensaje los profesores y se llevan el mensaje los estudiantes de la importancia de reforzar el currículum periodístico en términos de lo que es el aspecto ambiental. El aspecto ambiental, por lo poco que pude escuchar, porque yo soy arquitecta, pero mi formación y especialización es en manejo de recursos naturales, recreación y turismo, y en esa formación recibimos un componente bien importante de lo que era comunicación ambiental, ¿verdad? Porque la comunicación ambiental no es solo recibir data, información, es cómo tratar esa información para hacerla relevante al público. Eso ustedes lo estudian como estudiantes de periodismo, cómo hacer relevante e interesante una información al público. Pero en el caso del ambiente, eso tiene un tratamiento bien especial. Cuando digo un tratamiento especial, tal vez los que más han incursionado en ese tratamiento de hacer lo ambiente atractivo e interesante como educación a la gente, más allá de lo que es el asunto reivindicativo o el problema reactivo, lo han entendido los periodistas que están cubriendo los aspectos de turismo, por ejemplo, porque trabajan mucho el aspecto temático.
¿no? El interés de este tema, hacer este tema relevante e interesante al hombre común. Yo lo que voy a hacer en mi presentación va a ser hablarles un poquito de cómo el municipio está incursionando en este aspecto ambiental en el marco de un proceso lento, porque este es un país muy centralizado, donde el gobierno central generalmente ha monopolizado muchas de las funciones del Estado y los gobiernos locales han estado un poco como pintados en la pared. Entonces, viendo que es un proceso, espero que también tengan la paciencia ustedes con el municipio de ver nuestra evolución, nuestra incursión en el tema ambiental desde varias perspectivas, porque no solo el ambiente se ve como ambiente, sino que el ambiente es un eje transversal, que está en los planes de uso del suelo, en el ordenamiento territorial, en los proyectos, en las intervenciones estratégicas. Lo que yo quiero es un poco desnudar ese eje transversal y darle las herramientas a ustedes para que nos puedan dar seguimiento. Panameño. Y como empresa local hemos venido creciendo, nutriéndonos con todos estos cambios que hemos tenido y hemos venido fortaleciéndonos en la estructura y en el enfoque de trabajo a nivel de sostenibilidad. Y es así como nosotros trabajamos en base a cuáles son los riesgos y oportunidades del negocio. Y luego nos enfocamos en qué de eso, cómo podemos trabajar eso y manejar esos riesgos y oportunidades alineados con los objetivos de desarrollo sostenible que la arquitecta Magali les habló. Entonces nosotros desarrollamos 3 enfoques estratégicos que son trabajar por un mundo creciente, trabajar por un mundo limpio y trabajar por un mundo saludable. Esto, en el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible, se enmarcan, si ven aquí por ejemplo, el mundo saludable está enfocado con el objetivo 3, que es buena salud y bienestar, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y así sucesivamente nosotros nos alineamos con los objetivos de desarrollo sostenible globales porque nosotros no queremos trabajar por nuestro lado en lo que a nosotros nos interesa, sino que nosotros nos unimos a la corriente global de trabajar por una mejor sociedad. ¿Y por qué hacemos esto como empresa? ¿Por qué no dedicamos solamente los recursos de la empresa a vender nuestro producto y ya? Nosotros lo hacemos porque creemos firmemente en esa máxima de la sostenibilidad que dice que no hay negocios exitosos en sociedades fracasadas. Por tanto, si la sociedad fracasa, los negocios fracasan. Entonces, como negocios, todos estamos mirando hacia allá. Nosotros necesitamos ayudar a crecer a nuestras sociedades en materia ambiental, social y económica para que nuestros negocios prosperen. Y eso es a cualquier nivel, desde pequeñas, medianas, hasta grandes empresas. Esta es una máxima en la que nosotros creemos y por eso trabajamos en desarrollo sostenible. Y veamos entonces qué hacemos en esos 3 ejes estratégicos de los que les he hablado. En un mundo creciente, nosotros nos enfocamos en que nuestras comunidades y nuestra gente, la gente que trabaja con nosotros, se desarrolle y crezca sosteniblemente, que crezca tanto económica como socialmente. En un mundo saludable nos enfocamos, ya sabemos que vendemos cerveza, pero nosotros nos enfocamos en que el consumo de nuestras cervezas sea para el disfrute en momentos importantes de la vida y que sea para celebración y no en exceso. Por eso van a ver, al final les voy a hablar de unos programas que tenemos ahí, aunque me voy a enfocar muy fuertemente en la parte ambiental. Pero este es el mismo principio. A nosotros no nos interesa que el abuso, que la gente se enferme por el abuso del consumo de alcohol, porque eso conduce a una sociedad fracasada. Por eso nosotros trabajamos en prevención, porque no nos interesa una sociedad fracasada, porque ahí no prosperan los negocios. Y un mundo limpio, que es el tema ambiental, en que nosotros nos enfocamos en que los recursos sean consumidos no en el modelo que estamos hoy de una línea recta donde tomamos, usamos y desechamos. Nosotros nos enfocamos en un modelo de economía circular donde se optimiza el uso de los recursos naturales
y además los residuos de todo del postconsumo de nuestras bebidas tienen que entrar de nuevo al ciclo de producción. Entonces, demográfica. Y como ustedes pueden ver, todo lo que se mueve del área de Asia hacia la costa este de los Estados Unidos y hacia Europa, adivinen qué, pasan por el Canal de Panamá. Nosotros tenemos que sacarle esa ventaja porque estamos ubicados, como yo lo llamo, en el ombligo de las Américas, ¿no? Y es el lugar más estrecho y más corto para poder movilizar toda esta carga que va hacia la costa este de los Estados Unidos. Nosotros también estamos participando dentro de lo que nosotros conocemos como el conglomerado logístico de transporte de las Américas. Y esto es importante, y digo que es importante porque, como ustedes pueden ver, el Canal de Panamá le sirve a 144 rutas marítimas en un total de 1.700 puertos en 160 países. Y no solamente nosotros pertenecemos a lo que es el conglomerado de transporte, sino también que Panamá está incluyéndose dentro de lo que es el movimiento aéreo. Ustedes muy bien conocen lo que es Copa, ¿no? Y finalmente lo que vamos a tener nosotros es un gran hub, no solamente de aviones, sino también de barco, utilizando los puertos que nosotros tenemos. Bien, ¿y cómo se distribuye toda esta carga? Es bien sencillo, la carga se distribuye a través de lo que es el sistema intermodal de los Estados Unidos cuando sale el barco directamente de Asia. Cuando sale el barco directamente de Asia y va hacia lo que es la costa oeste de los Estados Unidos. Y estamos hablando del área de Los Ángeles, Long Beach, California. ¿Ok? Ahora, ahí en ese momento entra lo que es el sistema intermodal, que pueden utilizar camiones, ferrocarriles, trucks, con lo que ustedes quieran. Pero el problema con eso es que la carga tiene que moverse en esta dirección y en esta dirección, y tiene que haber carreteras, tiene que haber vías férreas, etcétera, y todo se complica dentro de lo que son las ciudades de Norteamérica. Pero ¿qué tenemos en Suez? ¿Es una vía segura? Todo el mundo se pregunta si sí o no, ¿no? ¿Es eficiente? Bueno, puede ser. Pero lo que sí les puedo decir que aquí en Panamá, en nuestro canal, tenemos una ruta eficiente y una ruta muy segura. A nosotros no se nos suben personas en los barcos, ¿ok? Porque día a día enfrenta competencia. Una de estas competencias es el Canal de Suez, en Egipto, que conecta Europa, África y Asia con la costa este norteamericana. Otra competencia es el sistema intermodal de los Estados Unidos, llamado así porque utiliza puertos, ferrocarriles y transporte terrestre para unir las costas este y oeste de ese país. En la actualidad, países como Guatemala, Honduras, Nicaragua o México evalúan proyectos de transporte para competir con el canal. Es por eso que los panameños tenemos el reto de seguir operando con eficiencia el canal, así como mejorar cada vez más nuestro sistema logístico, compuesto por zonas libres, puertos, ferrocarriles y aeropuertos. Canal de Panamá, la maravilla eres tú.